Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 19 de octubre, la Iglesia celebra el día de San Pablo de la Cruz. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. San Pablo de la Cruz. San Pablo de la Cruz es el fundador de los Padres Pasionistas. Nació en Génova, Italia, en 1684. Cuando era niño, cada vez que le llegaba algún sufrimiento especial, la mamá le mostraba un crucifijo y le recordaba que Jesús ofreció sus sufrimientos por nosotros y que también nosotros debemos ofrecer por Él lo que sufrimos. Así lo fue entusiasmando por el amor a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Su padre le leía de vez en cuando el libro de la vida de los santos y esto lo animaba mucho a ser mejor. Aquel buen padre también le aconsejaba acerca de juntarse con algunos amigos que eran dañinos y que eran peligrosos. Incluso por esto lo pudo librar de muchos males y peligros. A los 15 años oyó un sermón emocionante acerca de la frase de Jesús: si no se convierten y hacen penitencia, todos perecerán. Entonces, en esta fecha hizo una confesión general de toda su vida y desde aquel día empezó a dormir en el duro suelo, a ayunar y a dedicar varias horas en la noche a rezar y a leer libros piadosos. Luego, organizó con algunos de sus compañeros una asociación de jóvenes para ayudar a los demás con sus palabras, con sus buenos ejemplos y a predicar. Varios de esos muchachos se hicieron religiosos después. Se alistó en el ejército el sumo pontífice para defender la religión, pero después de un año se dio cuenta que no tenía vocación para ser militar. Luego rechazó unos negocios muy prometedores que le ofrecían y un matrimonio muy brillante que se le presentaba. Se quedó por varios años en la casa de sus padres dedicado a la oración, a la meditación y a practicar la caridad hacia los pobres. En 1720 vio que en sueños se le mostraba una sotana negra con un corazón y una cruz blanca y el nombre de Jesús. Era como un aviso del hábito o distintivo que debería dar a sus religiosos. Después, en una visión, oyó a la Santísima Virgen que le aconsejaba fundar una comunidad que se dedicara a amar y hacer amar a la Santísima Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pablo presentó entonces estos mensajes por escrito al señor obispo y a su director espiritual. Ambos, conociendo la vida heroica de la virtud y la oración de este joven, entonces el obispo le dio a Pablo la sotana negra con el corazón blanco y la cruz sobre el pecho. Pablo se retiró durante 40 días a redactar los reglamentos de la nueva comunidad que en una húmeda habitación pudo escribir junto a la Santa Eucaristía, donde vivió todo este tiempo a pan y agua, durmiendo por la noche en un lecho de paja. Esos reglamentos que él hizo eran tan fuertes que incluso cuando él se lo daba a los sacerdotes y a los religiosos para que entraran, ellos lo encontraban muy fuerte y no querían entrar a su fundación. Los primeros candidatos que se presentaron pidieron ser admitidos a esta congregación, encontraron que eran muy duros estos reglamentos y se retiraron. Mientras tanto, San Pablo de la Cruz se dedicaba a orar y a viajar junto a un compañero en misiones, obteniendo muchas conversiones. El Papa Benedicto XIV aprobó los reglamentos, pero suavizándolos un poco, y entonces empezaron a llegar novicios y pronto tuvo ya 3 casas de religiosos pasionistas. En todas las ciudades y pueblos donde él llegaba a predicar acerca de la pasión y muerte de Jesucristo, a veces se presentaba con una corona de espinas en la cabeza. Siempre llevaba en la mano una cruz y con los brazos extendidos el santo hablaba de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en forma tal que conmovía aún a los corazones más duros e indiferentes. A veces, cuando el público no estaba o demostraba conversión, se azotaba violentamente delante de todos. Incluso los pecadores del pueblo decían: Dios, este hombre hace llorar hasta a los bandoleros y a los soldados. Un oficial que asistió a algunos de sus sermones decía: yo he estado en muchas batallas sin sentir el miedo ni siquiera a los estallidos de los cañones, pero cuando este padre predica me hace temblar de pies a cabeza. Y es que Dios le había dado la eficacia de la palabra y el Espíritu Santo le había concedido la gracia de conmover los corazones. Dios colmó a San Pablo de la Cruz con dones extraordinarios. A muchas personas les anunció cosas que le iban a suceder en el futuro. Curó innumerables enfermos estando ya a grandes distancias. Incluso de pronto se le aparecía alguno de ellos para darle un aviso importante.
En 1771 fundó la comunidad de hermanas pasionistas que se dedicaban también a amar y hacer amar la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con su hermano San Juan Bautista trabajaron siempre juntos predicando misiones y enseñando catecismo y atendiendo a los pobres. En 1772, sintiéndose muy enfermo, mandó pedir al Papa su bendición para morir en paz, pero el sumo pontífice le respondió que la Iglesia necesitaba que viviera un año más. Entonces se mejoró y vivió 3 años más. Su muerte ocurrió el 18 de octubre del 1775, cuando tenía 80 años de edad. Antes de 100 años, en 1867, fue declarado santo. Que San Pablo de la Cruz nos obtenga del cielo la gracia de meditar con frecuencia en la pasión y muerte de Jesús y así amar mucho, mucho, mucho y siempre, siempre, siempre la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que hoy es el día de San Pablo de la Cruz. Como pudimos escuchar, mis queridos hermanos y hermanas, San Pablo de la Cruz, este amante de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, qué hermoso es como este hombre predicaba. A veces iba con una corona de espinas para poder sentir lo que realmente estaba sintiendo el Señor. Es fácil predicar por esos medios, estoy cómodo, refresco aquí en mi casa. Qué fácil es predicar del Señor, pero cuando estamos en un proceso doloroso, cuando estamos en el dolor, en un pueblo que a veces no cree en el Señor, qué difícil es predicar, y es ahí donde estamos mandados tú y yo, a enviar estos videos, a reproducirlos, a compartirlos con los demás para que todos amen la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que podamos tú y yo recibir el don de poder predicar y que cuando tú prediques la gente se convierta, porque de nada sirve si te la pasas diciendo palabras hermosas pero no llevan al arrepentimiento. Ojalá que Dios hoy nos bendiga y nos ayude a ti y a mí a poder imitarlo a Él, a imitarlo en la cruz. Dice que San Pablo predicaba con las manos abiertas, con una cruz siempre en la mano, para recordar la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta que cuando él veía a un pueblo que no quería convertirse, empezaba a azotarse tan fuertemente que todo el mundo lloraba. No te invito hoy a que te azotes, sino más bien a que imites a San Pablo, que amó la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que cuando tú sufras, cuando estés pasando un dolor, se lo ofrezcas al Señor. Qué hermoso que aprendió esto de su madre. Siempre le decía cuando sufría que Jesús también sufrió por él. Ojalá que tú y yo hoy también le ofrezcamos ese sufrimiento al Señor, por amor a los pobres, por amor al que sufre, por amor al que está caído, para que se levante el pueblo del Señor y todos juntos podamos disfrutar un día del tesoro que Dios ha preparado para nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte a este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.